Saludos a todos. En la semana anterior, como parte del tema enfermedades transmisibles, estudiaron los contenidos relacionados con las medidas inmediatas frente a un foco de infección, así como la definición y características de las campañas y programas como medidas que se realizan en la población con el fin de controlar o eliminar las enfermedades transmisibles. En el día de hoy estudiarán los elementos básicos de la inmunidad y las inmunizaciones, estas últimas como una de las formas más eficaces para la protección de personas y la población susceptible a la enfermedad infecciosa. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar las características diferenciales de la inmunidad y la inmunización a partir de sus tipos fundamentales, reconocer las principales vacunas para la prevención de enfermedades transmisibles según utilidad, efectividad, modo de empleo, contraindicaciones, reacciones y complicaciones, e identificar los elementos principales del programa ampliado de inmunizaciones y las estrategias nacionales para su implementación. Como ya han estudiado, el conocimiento de los elementos básicos de inmunidad e inmunizaciones y su aplicación en la práctica constituyen una de las formas más eficaces para la protección de personas y la población susceptible a la enfermedad infecciosa. Estos conocimientos resultan de gran importancia para el desempeño del médico integral comunitario en su labor preventiva en la atención primaria de salud. Para adentrarnos en este contenido, pasaremos a definir el término inmunidad, que se expresa como la capacidad del cuerpo para luchar contra la enfermedad. Es el estado de resistencia asociado, por lo general, con la presencia de anticuerpos o células que poseen acción específica sobre el microorganismo responsable de una enfermedad o sobre sus toxinas. Es decir, cuando las bacterias o los virus consiguen entrar en el sistema de una persona, el cuerpo lucha contra la infección produciendo anticuerpos que atacan al microorganismo extraño. Se denomina inmune a aquella persona que, habiendo padecido una infección o estando vacunado, mantiene luego defensa contra los gérmenes que la provocaron. Existen diversas maneras de generar inmunidad en los seres humanos, que les proporcione protección en diferentes grados ante ciertas enfermedades, por lo que se habla de varios tipos de inmunidad, las que describiremos a continuación. La inmunidad innata o genética, también llamada de especie, es la que se observa en determinadas especies biológicas ante la acción de determinados agentes de enfermedades. Está condicionada genéticamente por la especie biológica. Por ejemplo, la Salmonella typhi, que solo afecta al ser humano y no a otras especies biológicas. El virus de la fiebre porcina africana, el que solo afecta a la especie porcina. También se considera innata la inmunidad que producen las barreras que impiden el ingreso al cuerpo de materiales dañinos. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Son ejemplos de ellas el reflejo tusígeno, las enzimas en las lágrimas y en los aceites de la piel, el mucus que atrapa bacterias y partículas pequeñas, la piel
y el pH estomacal. El otro tipo de inmunidad es la adquirida o adaptativa. Esta es específica y está dada por la elaboración de los anticuerpos por el organismo humano o animal. Este tipo de inmunidad puede ser natural o artificial. La inmunidad adquirida natural es la que no está inducida por el hombre y a su vez se divide en activa y pasiva. La inmunidad activa natural es cuando la persona padece la enfermedad. Esto ocurre cuando una persona ha estado expuesta a un patógeno vivo y desarrolla una respuesta inmune primaria que lleva a una memoria inmunológica. Y la inmunidad pasiva natural es cuando a través de la placenta pasan los anticuerpos que luchan contra las enfermedades presentes en la sangre de la madre y aportan una inmunidad a corto plazo al recién nacido. La inmunidad pasiva también es proporcionada de manera natural a través de la transferencia de anticuerpos de inmunoglobulina A que se encuentran en la leche materna hasta el aparato digestivo del bebé, protegiéndole contra infecciones bacterianas. Los anticuerpos así adquiridos desaparecen durante el primer año de vida. Durante esta etapa, el recién nacido comienza a sintetizar sus propios anticuerpos. En tanto, la inmunidad adquirida o adaptativa artificial puede ser pasiva, la que se caracteriza porque el organismo recibe anticuerpos preelaborados en otro organismo, es decir, por transferencia de anticuerpos. Por ejemplo, cuando se administran gamma globulinas. Es una inmunización a corto plazo que se puede administrar de varias formas, como un plasma sanguíneo humano o animal, como inmunoglobulina humana de banco para uso intravenoso o intramuscular, y en forma de anticuerpos monoclonales. La transferencia pasiva se usa profilácticamente en casos de inmunodeficiencia, como la hipogamma-globulinemia. También se usa en el tratamiento de varios tipos de infecciones agudas y para tratar el envenenamiento. Además de durar solo un corto periodo de tiempo, este tipo de inmunidad tiene un riesgo potencial a reacciones de hipersensibilidad y a la enfermedad del suero. En la actualidad existe la transferencia pasiva de inmunidad por medio de células T activadas o sensibilizadas, pero esta requiere de donantes histocompatibles. Por último, la inmunidad artificial activa es inducida por la administración de una vacuna, es decir, una sustancia que contiene un antígeno y la persona elabora sus propios anticuerpos ante la presencia de un antígeno específico. Hasta aquí hemos visto la clasificación de la inmunidad, la que de manera general puede ser según el tiempo de permanencia de los anticuerpos en el organismo, permanente, en la cual el individuo, una vez que padece la enfermedad, permanece inmune de por vida. Ejemplo, la que se adquiere cuando padece parotiditis, rubiola, sarampión, viruela o cuando se recibe una vacuna de dosis única que no necesita reactivaciones. Y transitoria, que es aquella en la cual la persona, una vez que padece la enfermedad, se mantiene inmune solo durante un periodo de tiempo. Ejemplo, cuando padece hepatitis o fiebre tifoidea,
o cuando recibe una vacuna que necesita reactivaciones o dosis de refuerzo. Para recordar otros aspectos sobre inmunidad, ustedes pueden volver a revisar los contenidos que al respecto estudiaron en la asignatura Morfofisiología Humana 3 en el tema Sangre y mecanismos de defensa. La acción derivada de producir inmunidad artificial activa se conoce como vacunación, la que se define como la generación de inmunidad mediante la estimulación artificial de la producción de anticuerpos para que combatan ciertas enfermedades, pero sin que provoquen las graves complicaciones y los síntomas que a menudo se desarrollan a raíz de haber padecido la enfermedad. Se inocula al individuo una forma del organismo patógeno que no tiene capacidad de producir la enfermedad, pero sí de inducir la formación de anticuerpos. Es una técnica de medicina preventiva cuyo objetivo consiste en procurar resistencia inmune frente a un organismo infeccioso. El término vacunación hoy en día se utiliza para referirse a la administración de cualquier vacuna, independientemente de que el receptor quede o no adecuadamente inmunizado. A veces se trata como sinónimo de inmunización, pero esta última designa el proceso mediante el cual se induce o transfiere inmunidad artificialmente. Las vacunas son preparaciones biológicas que se obtienen por diversos mecanismos de atenuación y modificación de los antígenos que producen los agentes biológicos causantes de la enfermedad. Según la forma de preparación y el tipo de antígeno que la forman, las vacunas pueden ser de antígenos vivos atenuados, en las que los agentes biológicos se atenúan mediante métodos físicos, químicos o biológicos. Como ejemplos tenemos las vacunas BCG, antipoliomielítica, antiamarílica, antivariólica, antisarampionosa y antirrábica. De antígenos muertos, las que utilizan los gérmenes muertos procesados por métodos físicos y químicos, como es el caso de las vacunas antipertusis, antitifoidea y anticolérica. Otros tipos de vacunas son las toxinas modificadas. En ellas, los agentes biológicos elaboran una serie de sustancias llamadas toxinas, que pueden clasificarse en exotoxinas y endotoxinas. Ellas provocan enfermedades y mediante métodos físicos y químicos se pueden modificar sus propiedades antigénicas y convertirse en toxoides que actúan como vacuna. Son ejemplo el toxoide tetánico y el toxoide diftérico. Las vacunas de subunidad son otro tipo de vacunas utilizadas actualmente. Están compuestas de pequeños fragmentos de organismos causantes de enfermedad. Un ejemplo característico es la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Los antígenos vacunales múltiples son el resultado del desarrollo tecnológico, donde se han obtenido vacunas con 2, 3 o más antígenos que se mezclan y utilizan simultáneamente. Por ejemplo, la vacuna triple viral que previene la parotiditis, la rubéola y el sarampión. La triple bacteriana que previene la difteria, la tosferina y el tétanos, entre otras enfermedades. Las vacunas
pueden ser administradas por varias vías, como son la vía oral, en el caso de las vacunas antipoliomielítica, anticolérica y antitifoidea; la vía intradérmica para administrar la BCG; la vía subcutánea para las vacunas antitifoidea, antirrábica, antiamarílica y antisarampionosa; y por último, la vía intramuscular por la que se administran los toxoides tetánico, diftérico y antipertussis. La mayoría de las vacunas son administradas con inyección hipodérmica porque no son absorbidas con fiabilidad a través del aparato digestivo. Las vacunas vivas atenuadas de la poliomielitis y el cólera son usadas oralmente para producir inmunidad en el intestino. En la indicación de una vacuna se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: necesidades de las personas susceptibles, proteger contra una enfermedad determinada, disponibilidad de recursos, efectos colaterales o secundarios, interferencia con la aplicación de otras vacunas, influencia sobre futuros diagnósticos, su especificidad, facilidad de manejo y aplicación, así como la justificación sanitaria para su administración. Las vacunas se aplican en diferentes regiones del cuerpo, acorde con la edad de la persona. De forma general, pueden ser en menores de 15 meses o no deambulantes, en la cara anterolateral del muslo; en mayores de 15 meses, en la zona deltoidea. Las vacunas antirrábica y antihepatitis B solo deben aplicarse en la región deltoidea, y la vacuna antipoliomielítica se administra por vía oral. En resumen, la inmunidad generada por las vacunas es similar a la originada por las enfermedades. Su mecanismo se basa en la introducción en el organismo de un elemento llamado antígeno, el que desencadena una respuesta mediante la formación de otro elemento llamado anticuerpo, que es el que va a actuar como barrera contra las enfermedades. La importancia de esta medida de control sobre los susceptibles hace que actualmente se trabaje en las llamadas vacunas del futuro, que entre otras cosas tendrán que ser accesibles, poderosas, seguras, baratas, fáciles de elaborar, almacenar y administrar, así como que brinden inmunidad contra muchas enfermedades en una sola aplicación y que no necesiten refuerzos. Hacia allí se dirigen las investigaciones actuales, a buscar vacunas que garanticen nuevas formas de otorgar inmunidad. Aunque su objetivo final es el mismo, existen dos enfoques en la utilización de las vacunas: el enfoque personal y el comunitario o poblacional. Como ya han visto, la vacunación es una estrategia de prevención primaria de gran efectividad, pues actúa antes de que la categoría de agente infeccioso responsable afecte a la persona. El enfoque personal de la vacunación consiste en que cuando ésta es aplicada a una persona, puede evitarle la enfermedad, pero aisladamente carece de utilidad para la comunidad a la que pertenece. Sin embargo, cuando la vacuna es aplicada a la mayor parte de la población, inmunizándola contra el agente infeccioso, aparecen importantes beneficios sanitarios. Es entonces que estamos en presencia del enfoque poblacional en la aplicación de vacunas.
Cuando en una población determinada existe un número importante de individuos inmunes, desciende la difusión natural de la enfermedad, beneficiándose indirectamente el resto de individuos no inmunes. Aunque solo una parte de la población esté inmunizada, aparece el efecto beneficioso sobre toda la comunidad. Es lo que se llama la inmunidad colectiva o de grupo. La vacunación es, ante todo, una medida sanitaria de actuación sobre la comunidad que busca la protección o inmunidad colectiva o de grupo, entendida como la inmunocompetencia de una población y su capacidad para resistir la infección. Este es un concepto que tiene notable importancia para la definición de objetivos y estrategias de los programas de vacunación. En función de los enfoques mencionados, se pueden considerar las siguientes estrategias generales de vacunación, que son: la vacunación sistemática, las campañas de vacunación y las actuaciones esporádicas. La vacunación sistemática consiste en la aplicación de diversas vacunas a toda la población en edades determinadas y con intervalos más o menos fijos, configurando los llamados calendarios vacunales o esquemas de vacunación que son específicos para cada país, atendiendo a las estrategias sanitarias nacionales, al comportamiento de las enfermedades inmunoprevenibles y a la disponibilidad de recursos para su sostenibilidad, entre otros factores. Este tipo de estrategia consigue niveles altos de cobertura, especialmente en los niños, como por ejemplo los calendarios o esquemas de vacunaciones infantiles y las vacunaciones recomendadas en el adulto. Les recomendamos revisar en el artículo Inmunidad e Inmunizaciones, Consideraciones Generales, los esquemas de vacunación de Cuba y Venezuela. Otra estrategia son las campañas de vacunación, que consisten en la vacunación de grupos específicos de población de forma puntual y periódica. Con esta estrategia, las tasas de cobertura son inferiores a las conseguidas con la estrategia anterior. Son ejemplo de ella las campañas anuales de vacunación antigripal a la población adulta mayor, enfermos de SIDA o reclusos. Por último, la estrategia de actuaciones esporádicas se reservan para la vacunación en situaciones epidemiológicas especiales, como control de brotes epidémicos, en enfermedades que no existen en el territorio y que solo están indicadas en viajeros que acudan a países donde existe un alto riesgo, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, y a personas con mayor riesgo en las que la enfermedad es más grave, es decir, en grupos de alto riesgo, por ejemplo, vacunación antineumocóxica en hogares de ancianos o donde exista hacinamiento. A continuación, veremos otra clasificación de las vacunas, según su utilidad sanitaria y su eficacia en salud pública, el estado del antígeno, la proteína que la integra, el polisacárido que contiene y, por último, según su acción. Pasaremos ahora a conocer cada una de ellas. Según su utilidad sanitaria y eficacia en salud pública, estas pueden ser de elevada eficacia y de menor eficacia o utilidad limitada. Las de elevada eficacia son capaces de conseguir la erradicación de la enfermedad, como ocurre con la antidistérica y la antipoliomelítica, y las capaces de disminuir la incidencia de la enfermedad, como son la antipertusis y la antirrubiólica.
y las de menor eficacia o utilidad limitada en salud pública, como por ejemplo es el caso de la antigripal, antitifoidea y la antimeningocócica. Según el estado del antígeno, estas pueden ser atenuadas, inactivas y enteras. Según la proteína que la integra, se encuentran las vacunas de toxoide, usadas contra la difteria y el tétanos, y las vacunas de subunidades, como las antigripales de segunda generación. Según el polisacárido que contiene, pueden ser conjugadas y puras. Las conjugadas, como la vacuna para la meningitis de tipo C, y las puras, como es el caso de la vacuna polisacárida para el neumococo 23 valente, y por último, según su acción, las vacunas pueden ser preventivas y terapéuticas. Las preventivas, cuando producen o aumentan la inmunidad, y las terapéuticas, si mantienen la enfermedad de personas ya infectadas en niveles menos severos, por ejemplo, el VIH-Sida. Otro aspecto importante en el trabajo de vacunación es conocer los factores que influyen en la efectividad de una vacuna, entre los que están su estabilidad, su eficacia y su efectividad. La estabilidad está asociada a la resistencia que tenga la vacuna ante posibles degradaciones físicas como son la luz, temperaturas elevadas o bajas hasta la congelación, o por el tiempo transcurrido desde su fabricación, entre otros factores. Se debe probar que la vacuna mantenga la estabilidad de su propiedad inmunógena. La eficacia, por otra parte, está asociada con los resultados o beneficios de salud proporcionados a las personas después de vacunados bajo condiciones ideales, es decir, está en función de su inmunogenicidad. Y por último, la efectividad de las vacunas está dada por los resultados o beneficios a la salud proporcionados por un programa de vacunación en la población. Depende de factores económicos, ambientales, sociales y culturales que regulan su disponibilidad, el acceso, la estabilidad, la manipulación y la aceptabilidad por parte de la población a una vacuna. Las vacunas más usadas a nivel mundial son las relacionadas con las principales enfermedades inmunoprevenibles, como son vacuna BCG contra la tuberculosis, vacuna antipoliomielítica contra la poliomielitis, vacuna DPT o triple bacteriana contra la difteria, tosferina y tétanos, vacuna antihepatitis B contra la hepatitis tipo B, vacuna PRS contra la parotiditis, rubiola y sarampión, toxoide tetánico contra el tétanos, vacuna antitifoidea contra la fiebre tifoidea y anti-Haemophilus influenzae B. También se aplica con relativa frecuencia la vacuna antiamarílica contra la fiebre amarilla. Entre las contraindicaciones generales que tiene la aplicación de vacunas se encuentran reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna, reacción anafiláctica previa a un componente de la vacuna, enfermedad aguda, moderada o grave. En pacientes con severa inmunosupresión, excepto el sarampión, no se recomienda vacunar bacterias o virus vivos. Paciente que recibe corticoides a altas dosis por tiempo prolongado no deberá recibir vacunas a antígeno vivo
hasta un mes después de suspender el tratamiento. Si se trata de quimioinmunosupresores, deberá esperar 3 meses. En embarazadas, no administrar vacunas de virus vivos. Los recién nacidos pretérmino podrán recibir las vacunas de acuerdo a edad cronológica. Existen además las llamadas falsas contraindicaciones, las que debe revisar en la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Con alguna frecuencia se reportan reacciones adversas a las vacunas, que pueden ser leves o moderadas, y son raras las que producen secuelas graves o muerte. Estas reacciones pueden ser locales y sistémicas. Entre las locales se encuentra el dolor, el enrojecimiento y la inflamación en el lugar de la inyección. Y como reacción sistémica aparece la fiebre, que puede presentarse inmediatamente o en un periodo corto de tiempo. También se reconoce la somnolencia y la irritabilidad. En mayo de 1974, la Organización Mundial de la Salud estableció el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que hoy en día es uno de los programas de salud pública que ha mostrado los mejores resultados en la protección de salud, en especial la de los niños. En la región de las Américas, este programa fue establecido durante la 25 reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en septiembre de 1977. Los cambios en el comportamiento de las enfermedades inmunoprevenibles y las nuevas políticas de salud, especialmente aquellas dirigidas a la protección de la infancia y la adolescencia, exigen transformaciones permanentes en los procesos de gestión y vigilancia epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Este programa es una acción conjunta entre las naciones del mundo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y los gobiernos de los estados para el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas. El mismo centra sus acciones en 6 planes principales que obedecen a la política establecida por la Cumbre Mundial de la Infancia en busca de mejorar la salud y el bienestar de la población infantil. Estos planes son: para consolidar y certificar la erradicación de la poliomielitis, de eliminación del sarampión, de control de la rubiola y la rubiola congénita, de eliminación del tétanos neonatal, de control de la hepatitis B, de control de otras enfermedades inmunoprevenibles como son tosferina, difteria, tuberculosis, parotiditis y meningitis por Haemophilus influenzae. Los objetivos del Programa Ampliado de Inmunizaciones están encaminados a reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por poliomielitis, tosferina, tétanos neonatal, difteria, tuberculosis, parotiditis, sarampión, rubiola y meningitis. Sentar las bases que garanticen un apoyo financiero nacional que asegure la continuidad del programa con el fin de que toda la población continúe teniendo acceso a los servicios de vacunación. Erradicar la circulación del virus salvaje de la poliomielitis y eliminar el tétanos neonatal. Ustedes podrán ampliar en el estudio de estos contenidos si revisan el artículo Inmunidad e Inmunizaciones, Consideraciones Generales, que aparece en la bibliografía básica del tema en el CD de la asignatura.
A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes. Lea detenidamente el artículo Inmunidad e inmunizaciones, consideraciones generales, y apoyados en este video didáctico, confeccione un resumen en el que caracterice los diferentes tipos de inmunidad, teniendo en cuenta la forma de generar la protección a los seres humanos contra las enfermedades infecciosas y ponga ejemplo en cada uno de los casos. Número 2. Revise en el tarjetero de vacunación del consultorio donde usted estudia la situación de la vacunación de la población menor de 1 año. Realice por escrito una interpretación de cómo se encuentra la inmunización de dicha población. Tenga en cuenta la diferencia entre vacunación e inmunización y el cumplimiento del esquema nacional de vacunación vigente. Discuta los resultados con su profesor durante la práctica docente. Para ello, estudie el capítulo 24, Protección Específica, del libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, que aparece en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la inmunidad es la capacidad del organismo humano para luchar contra la enfermedad, mientras que la inmunización es el proceso mediante el cual se induce o transfiere inmunidad de forma artificial. Las vacunas son preparaciones biológicas que se obtienen por diversos mecanismos de atenuación y modificación de los antígenos que producen los agentes biológicos causantes de la enfermedad. La vacunación es una medida sanitaria de actuación sobre la comunidad que busca la inmunocompetencia de una población y su capacidad para resistir la infección. Las estrategias generales de vacunación contemplan la vacunación sistemática, las campañas de vacunación y las actuaciones esporádicas. El programa ampliado de vacunación está encaminado al control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas. En la actividad orientadora de hoy, se orientaron contenidos relacionados con elementos básicos sobre inmunidad e inmunizaciones, estas últimas como una de las formas más eficaces para la protección de personas y la población susceptible a la enfermedad infecciosa. En la próxima actividad orientadora se tratarán los contenidos relacionados con la epidemiología de las enfermedades de transmisión respiratoria.